Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que está dando que hablar en el mundo judicial peruano. Es el Acuerdo Plenario Extraordinario número 2, 2024, CIJ 112 de la Corte Suprema. Así es. Un acuerdo importante del 7 de abril de 2025 y llega, en un momento bastante complejo, ¿no? Con toda esta preocupación por la criminalidad, la sensación de inseguridad. Claro. Y lo que busca básicamente es afinar un poco cómo los jueces deben calcular las penas. Y justo esa es nuestra misión hoy. Desmenuzar esos ajustes clave que trae el acuerdo. Veremos los cambios, por ejemplo, en cómo se calculan las penas para delitos graves. Ujú. ¿Qué pasa cuando un delito queda solo en intento, o sea, la tentativa? Y también, ¿cómo afecta si un juicio se alarga demasiado? Vamos a ello. Entiendo que este acuerdo no sale de la nada, ¿verdad? Parece que responde a ciertas inquietudes, incluso de la propia Fiscalía. Exacto. Preocupada por decisiones anteriores, como otro acuerdo plenario, el 1-2023, y también por leyes nuevas, como el decreto legislativo 1585 sobre deshacinamiento penitenciario. Precisamente. El contexto es clave aquí. Había preocupación por el impacto de criterios previos y leyes nuevas, sumado a las cifras que mencionas del INEI, del Ministerio Público, del SINADEF, que muestran un alza en delitos, en homicidios. Sí, un panorama complicado. Muy complicado. Entonces, la Corte Suprema sintió, la necesidad de revisar esos criterios. Y el Pleno se enfocó en 3 puntos principales para modificar el acuerdo anterior, el 1-2023. El primero tiene que ver con la tentativa. O sea, cuando el delito se intenta pero no se llega a consumar. Eso mismo, cuando no se completa. Y aquí parece que hay una novedad importante, ¿no? Como una clasificación de delitos para decidir cuánto se puede reducir la pena en esos casos. Exacto. Se busca dar más predictibilidad, un marco más claro. Se crean, 3 niveles, según la pena base del delito. 1, los especialmente graves, que son los que tienen pena mayor a 15 años. Ok. 2, los graves, con pena entre 8 y 15 años. Y 3, los menos graves, cuya pena es menor a 8 años. Entiendo. ¿Y la reducción varía? Sí, ahí está el punto. La reducción máxima que el juez puede aplicar de forma prudencial por la tentativa varía. Para los especialmente graves, puede reducir hasta 1/6 por debajo del mínimo legal. 1/6, poco margen. Relativamente poco, sí. Para los graves, puede reducir hasta 1/3 por debajo del mínimo. Y para los menos graves, hasta la mitad. Y ojo, esto se aplica tanto al mínimo como al máximo de la pena que tendría el delito si se hubiera consumado. Suena a una búsqueda de proporcionalidad, ¿no? Pero creo que hay algo más. Una ley reciente que complica un poco esto. Puede ser la Ley 32258. Justo. Viste en el clavo. Hay una capa adicional con esa ley, que es de marzo de 2025. Introduce una regla, especial y más estricta. ¿Para qué casos? Para una lista bien específica de delitos considerados de alto impacto social. Hablamos de feminicidio, secuestro, robo agravado, extorsión, organización criminal. También delitos contra la dignidad humana y violación de la libertad sexual. Ya. Delitos muy serios. Exacto. Para esos delitos en particular, la ley dice que la reducción por tentativa no puede ser mayor a 1/3 del mínimo legal. Es un tope fijo, más duro, sin importar la clasificación general que vimos antes. O sea, para esos delitos específicos, la regla es más restrictiva. Entendido lo de la tentativa. Ahora, vayamos al segundo punto que toca el acuerdo. ¿Qué pasa cuando un proceso judicial se alarga y se alarga? La famosa bonificación supralegal. Correcto. La compensación por dilaciones indebidas. El acuerdo viene a refinar las reglas para aplicarla. Sigue siendo una reducción de pena por demoras que no son culpa del procesado. Claro, que el sistema falle. Exacto. Cuando el sistema se demora injustificadamente. Se mantiene la posibilidad de reducir hasta 14 de la pena final, de la pena concreta. Pero lo nuevo es que se fijan umbrales de tiempo mucho más específicos para poder acceder a esta bonificación. Ah, eso es interesante. ¿Y cuáles son esos tiempos? Supongo que dependerá de si el caso es simple, complejo. Justamente, está diferenciado. Para los procesos simples, tiene que haber pasado más de 4 años si la persona estuvo en prisión preventiva, o más de 5 años si no lo estuvo. 4 o 5 años para un caso simple. Sí.
Para los procesos complejos, la barrera sube a más de 6 años si hubo prisión preventiva o más de 8 años si no la hubo. 6 u 8. Y finalmente, para los procesos de crimen organizado, más de 8 años con prisión preventiva o más de 10 años sin ella. Son plazos bastante definidos ahora. Buscan objetivar más la decisión. Vaya, plazos muy concretos. Eso busca dar certezas, imagino. Y bueno, llegamos al tercer punto. ¿Cómo encaja todo esto, todo este cálculo de penas, con algo tan delicado como decidir si alguien espera el juicio en prisión preventiva? Este es un punto clave, muy práctico. El acuerdo lo que hace es aclarar. Dice, miren, el cálculo detallado de la pena, con todas estas reglas de tentativa, bonificación, etc., eso se hace al final, en la sentencia. Lógico. Pero, para decidir antes si se dicta prisión preventiva, el juez tiene que hacer lo que llaman un pronóstico de pena. O sea, una estimación de si la sanción final probable va a superar los 5 años. Ese es un requisito clave para la preventiva. Entiendo. Una proyección. Una proyección, exacto. Y para hacer ese pronóstico, el juez debe usar, de forma preliminar, estas mismas reglas de cálculo que establece el acuerdo. Es como una guía provisional. Ya veo. Y además, hay otro factor importante. El juez debe evaluar si la pena final que se le podría imponer a esa persona podría ser suspendida. O sea, si no sería efectiva, si no iría a la cárcel. Claro, porque si la pena va a ser suspendida, ¿para qué la prisión preventiva? Ese es el razonamiento general. Si es probable que la pena se suspenda, la prisión preventiva es menos factible. Pero hay excepciones importantes. No se puede suspender la pena, y por tanto la prisión preventiva es más probable si se trata de delitos donde la ley lo prohíbe explícitamente. Como los de la lista de la Ley 32.25.8 que mencionaste antes. Exacto. Esa lista de delitos graves del artículo 57 del Código Penal, modificado por esa ley. O también si hay un riesgo muy claro y alto de fuga o de que la persona vuelva a delinquir. En esos casos, aunque la pena fuera potencialmente suspendible, sí podría haber prisión preventiva. Bien, creo que queda más claro. Entonces, resumiendo un poco todo esto, este acuerdo plenario viene como a ajustar las tuercas, ¿no? En cómo se determinan las penas en Perú. Sí, es un ajuste fino. Vemos criterios más detallados para reducir penas por tentativa, graduados por gravedad, pero con topes más duros para ciertos delitos, umbrales de tiempo mucho más claros para compensar los retrasos judiciales, y una guía sobre cómo usar estas reglas al momento de evaluar la prisión preventiva, haciendo ese pronóstico de pena. En esencia, sí. Busca aportar, como decíamos, predictibilidad y uniformidad a las decisiones de los jueces. Intenta equilibrar principios importantes como la proporcionalidad de la pena, la legalidad, con las demandas sociales de respuesta frente a la criminalidad. Un balance complejo. Siempre lo es. Y algo muy importante. Esto se establece como doctrina legal vinculante. O sea, es obligatorio para todos los jueces del país seguir estos criterios. Queda entonces flotando una reflexión final, ¿no? ¿Cómo pueden los sistemas de justicia, como el peruano, adaptar sus herramientas técnicas, como estas reglas para calcular penas, para responder a un contexto social, a veces de mucha presión por seguridad, sin sacrificar las garantías fundamentales del proceso penal? Es la tensión constante, sí. Un equilibrio delicado y que, bueno, parece estar siempre en discusión en muchas sociedades.